El padre de Elena la vendió a su peor enemigo para saldar una deuda. Se convirtió en el premio de un cruel juego de venganza, forzada a casarse con un hombre que la despreciaba. Pero él nunca imaginó que el toque inocente de ella encendería un fuego en su corazón helado. Este matrimonio, nacido del odio, estaba a punto de convertirse en una guerra de pasión ardiente. Cada mirada se convirtió en un desafío, cada caricia en una chispa, y cada beso en una batalla que él estaba aterrorizado de perder. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena sentía el peso del silencio en la vieja casa de su infancia como una manta pesada y sofocante. Las paredes, que antes resonaban con risas y música, ahora parecían absorber toda la luz y la esperanza. Su padre, Ricardo, un hombre que siempre había sido su héroe, su pilar de fuerza, ahora era una sombra de sí mismo. Lo observaba desde el marco de la puerta de su estudio, viendo cómo sostenía la cabeza entre las manos, la luz del atardecer dibujando surcos de desesperación en su rostro. Hacía semanas que el ambiente era tenso, que las llamadas telefónicas se cortaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación y que las sonrisas forzadas no llegaban a sus ojos. Ella sabía que algo andaba terriblemente mal, pero la magnitud de la catástrofe estaba a punto de golpearla con la fuerza de un huracán. «Papá», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «¿Qué está pasando?». Ricardo levantó la vista, y en sus ojos Elena vio un abismo de derrota que le heló la sangre. «Lo he perdido todo, mi niña», confesó, su voz rota por una agonía que nunca antes le había escuchado. «El negocio, la casa, todo. Estamos en la ruina». Elena se acercó a él, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «No importa, papá. Podemos empezar de nuevo. Mientras estemos juntos, podemos superar cualquier cosa». La inocencia de sus palabras fue como una puñalada para Ricardo. Sacudió la cabeza lentamente. «No entiendes, Elena. La deuda no es con un banco. Es con él. Con Marco Villarreal». El nombre cayó en el aire como una sentencia de muerte. Marco Villarreal. El magnate implacable, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y frialdad, conocido en los círculos empresariales como el tiburón. Su familia y la de Elena habían estado entrelazadas en una historia de amistad y traición. Los padres de Marco y Ricardo habían sido socios, hasta que una mala decisión de Ricardo, una jugada arriesgada y egoísta, había llevado a la familia Villarreal a la bancarrota y a la desgracia. Marco, entonces un joven, había jurado vengar la caída de su familia. Y lo había hecho. Construyó un imperio desde las cenizas, convirtiéndose en el hombre más temido y respetado del país. «Le debo una fortuna que no puedo pagar en 10 vidas», continuó Ricardo, su voz temblorosa. «Pero, me ha ofrecido una salida. Una forma de perdonar la deuda por completo». Elena sintió un hilo de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. «¿Qué es? ¿Qué quiere? Haré lo que sea. Trabajaré, venderé mis cuadros». Ricardo la miró, y la vergüenza en sus ojos la hizo retroceder. «No quiere dinero, Elena. Te quiere a ti». La confusión la inundó, seguida de un terror helado. «¿A mí? ¿Qué quieres decir?». «Quiere que te cases con él», soltó su padre, las palabras saliendo atropelladamente. «Dice que eres el pago final. El trofeo que demostrará su victoria total sobre mí. Humillarme al entregarle lo único valioso que me queda, mi hija». El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. «No, no. Es una broma. No puedes estar hablando en serio, papá. No me harías esto». Pero la mirada de su padre le dijo que era verdad. Era una pesadilla de la que no podía despertar. El timbre de la puerta sonó en ese momento, un sonido agudo y discordante que selló su destino. Ricardo se estremeció. «Es él. Ha venido por su respuesta». Elena se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras su padre iba a abrir la puerta. Momentos después, Marco Villarreal entró en el estudio. Era más alto e imponente de lo que recordaba de las revistas. Vestía un traje oscuro hecho a medida que parecía una armadura, y sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, la recorrieron de arriba abajo con una frialdad calculadora, como si estuviera evaluando un objeto, una propiedad. No había un ápice de calidez en su expresión, solo un desprecio apenas disimulado. Ignoró a Elena por completo,
dirigiéndose a su padre. «¿Tenemos un trato, Ricardo?», preguntó Marco, su voz profunda y controlada, resonando con una autoridad indiscutible. Ricardo asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Ella ha aceptado. Fue entonces cuando la furia rompió la parálisis de Elena. ¿Qué he aceptado? Yo no he aceptado nada. No soy un objeto para ser intercambiado, exclamó, su voz llena de una rabia que no sabía que poseía. Por primera vez, los ojos de Marco se centraron plenamente en ella. La miró con una mezcla de sorpresa y diversión condescendiente. ¿Objeto? No, señorita Castillo. Usted es mucho más que eso. Usted es el símbolo de mi victoria. Cada vez que la mire, recordaré cómo su padre se arrastró ante mí, suplicando. Es una lección de humildad, y usted será mi recordatorio diario. Sus palabras eran crueles, afiladas como cuchillos. Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. Jamás me casaré con un monstruo como usted. Marco sonrió, una sonrisa sin alegría que no llegó a sus ojos. Oh, lo hará. O verá a su padre no solo perder esta casa, sino terminar sus días en una celda por fraude. Tengo pruebas, documentos que su querido padre firmó, que lo enviarían a la cárcel por muchos años. La elección es suya. Su libertad, por la de él. Se volvió hacia Ricardo de nuevo. Espero a mi novia en mi coche. Tienen 5 minutos para despedirse. Y con eso, se dio la vuelta y salió del estudio, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno y desesperación. Elena miró a su padre, que ahora sollozaba abiertamente. Vio las escrituras de la casa sobre el escritorio, los avisos de embargo, y en sus ojos vio el terror puro de un hombre acorralado. En ese momento, Elena supo que no tenía opción. Su vida, sus sueños, sus esperanzas, todo se había acabado. Se sacrificaría por su padre. Pero mientras caminaba hacia la puerta, hacia el hombre que la esperaba para arrastrarla a su infierno personal, se hizo una promesa silenciosa. Me casaré contigo, Marco Villarreal, pero te juro que nunca me tendrás. Seré tu esposa, pero también seré tu castigo. Te haré lamentar el día que decidiste usarme como tu trofeo. El viaje en el lujoso coche de Marco fue un tormento silencioso. Elena miraba por la ventana, viendo cómo las calles familiares de su barrio se desvanecían, reemplazadas por avenidas más amplias y opulentas. Se sentía como si la estuvieran llevando a su propia ejecución. Marco no dijo una palabra. Sus manos enguantadas se aferraban al volante, su perfil era como el de una estatua romana, perfecto y sin emociones. Cuando finalmente llegaron a la que sería su nueva casa, Elena se quedó sin aliento. No era una casa, era un palacio moderno de cristal y acero, enclavado en una colina con vistas a toda la ciudad. Era de una belleza fría e impersonal, al igual que su dueño. Bienvenida a tu jaula dorada, dijo Marco, su voz rompiendo el silencio mientras detenía el coche frente a la imponente entrada. Espero que te guste la vista. Un mayordomo anciano, con una expresión de severa profesionalidad, abrió la puerta. Señor Villarreal, señorita. Prepara una habitación de invitados para la señorita Castillo, Armando. La más alejada de la mía, ordenó Marco, sin siquiera mirarla. Y asegúrate de que tenga todo lo que necesita. No quiero que se queje de la hospitalidad. El mensaje era claro, era una invitada, una prisionera, no una esposa. Elena lo siguió a través de un vestíbulo tan grande como el apartamento entero de su padre. El suelo de mármol pulido reflejaba sus figuras como un espejo oscuro. Todo era minimalista, elegante y vacío de cualquier calor humano. Marco se detuvo en medio de la sala principal, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad. Se quitó los guantes y la chaqueta, dejándolos sobre un sofá de cuero blanco. Establezcamos las reglas, dijo, girándose para enfrentarla. Su corbata estaba ligeramente aflojada, y por primera vez Elena notó un atisbo de cansancio en su rostro, pero sus ojos seguían siendo duros. En público, eres mi prometida, y pronto mi esposa. Sonreirás, me tomarás del brazo y actuarás como si fueras la mujer más feliz del mundo. Adorarás el suelo que piso. ¿Entendido? Elena apretó los puños. Entendido. En privado, continuó, acercándose un paso, no existes para mí. Eres un mueble caro en esta casa. No me hables a menos que yo te hable primero. No entres en mi estudio ni en mi dormitorio. Llevarás vidas separadas bajo el mismo techo. Eso me parece perfecto, respondió ella, su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme.
Él arqueó una ceja, una chispa de algo parecido al interés en sus ojos. ¿Perfecto? Deberías estar aterrorizada. Deberías estar suplicando. Tu padre crió a una tonta o a una mujer muy valiente. Cría a una mujer que no se dejará intimidar por un matón arrogante como usted. El aire crepitó entre ellos. Se acercó más, hasta que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Podía oler su loción, una mezcla cara de sándalo y cítricos. Era embriagador y peligroso. Cuida tu lengua, Elena. Recuerda que controlo el destino de tu padre con una sola llamada telefónica. Tu valentía podría costarle muy caro. Su aliento cálido rozó su mejilla, y ella sintió un escalofrío involuntario. Eres una criatura fascinante, murmuró él, su voz peligrosamente suave ahora. Levantó una mano y rozó un mechón de su cabello que se había escapado de su coleta. Su toque fue inesperadamente gentil, y la piel de Elena se erizó. Se apartó como si la hubieran quemado. No me toques. Una sonrisa lenta y sensual se dibujó en los labios de Marco. Era una expresión que la inquietaba profundamente, porque era la primera vez que veía algo más que hielo en su rostro. Te tocaré cuando quiera y como quiera, querida. Serás mi esposa. Olvidas los deberes que eso conlleva. El terror volvió con toda su fuerza, pero lo enmascaró con desafío. Forzarte sobre mí solo te demostrará a ti mismo el monstruo que eres. Sus ojos se oscurecieron. La sonrisa desapareció. No necesito forzar a ninguna mujer, y ciertamente no a una mocosa insolente como tú. Pero no te preocupes, el matrimonio será puramente por conveniencia. No tengo ningún interés en compartir mi cama contigo. Ahora, ve a tu habitación. La boda es en 2 días. La boda fue un asunto rápido y frío en un juzgado, presenciada solo por los abogados de Marco y un Ricardo de aspecto miserable, a quien Marco había permitido asistir como un último giro del cuchillo. Elena llevaba un simple vestido blanco que había comprado en una tienda, sintiéndose como un fantasma en su propio funeral. Marco, impecable en un traje gris marengo, actuó con una indiferencia aburrida durante toda la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de ponerle el anillo, sus dedos rozaron los de ella, y esa misma descarga eléctrica, esa conexión innegable, volvió a producirse. Sus miradas se encontraron sobre sus manos unidas. Por un instante fugaz, el mundo se detuvo. Elena vio algo en sus ojos, una vulnerabilidad, una soledad tan profunda que la dejó sin aliento. Luego parpadeó, y el momento se rompió. La máscara de acero estaba de nuevo en su lugar. Oficialmente, era Elena Villarreal, pero nunca se había sentido menos ella misma. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona. Vivían en la misma casa enorme, pero rara vez se cruzaban. Elena pasaba sus días en la biblioteca, leyendo, o en el pequeño estudio de arte que había improvisado en una habitación de invitados vacía. Pintar era su única vía de escape, el único lugar donde podía plasmar el torbellino de emociones que la consumían, ira, miedo, tristeza y una frustrante y confusa atracción por el hombre que la mantenía prisionera. A pesar de su crueldad, no podía negar el poder que Marco ejercía. Su presencia llenaba la casa incluso cuando no estaba. A veces lo oía por la noche, caminando en su estudio, o el sonido suave de la música clásica que salía de debajo de su puerta. Se preguntaba sobre el hombre detrás del monstruo, el joven que había visto a su familia desmoronarse por culpa de su padre. Marco, por su parte, se encontraba cada vez más distraído. Se había dicho a sí mismo que ella era solo un peón, un recordatorio de su victoria. Pero su silencio desafiante lo intrigaba. Su belleza, una combinación de inocencia y fuerza oculta, lo irritaba porque no podía ignorarla. A veces la observaba desde lejos, cuando ella estaba en el jardín o absorta en su pintura. Veía la forma en que el sol se enredaba en su cabello castaño, la concentración en su rostro, la gracia de sus movimientos. Y sentía una punzada de algo que se negaba a reconocer como deseo. Una noche, un par de semanas después de la boda, él regresó tarde de la oficina, exhausto y de mal humor por un acuerdo que se había torcido. Al entrar en la casa, el sonido de un sollozo ahogado lo detuvo. Siguió el sonido hasta la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Elena estaba sentada en un sillón, acurrucada, con el teléfono en la mano, y su cuerpo se sacudía por el llanto. Había estado hablando con su padre. Escucharla tratar de ser fuerte por él, mientras su propia voz se rompía, le revolvió algo por dentro. Una extraña y desconocida sensación de protección se apoderó de él. Frunció el ceño, irritado consigo mismo por sentirlo. No debía sentir nada por ella.
Era la hija de su enemigo. Entró en la biblioteca sin hacer ruido. Elena se sobresaltó al verlo, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ronca por el llanto. Interrumpo tu sesión de autocompasión, dijo él con su frialdad habitual, luchando contra el impulso de consolarla. Solo venía a por un libro. Ella se levantó, envolviéndose en sus brazos como si tuviera frío. Pues adelante. No dejes que yo te detenga. Pasó junto a ella para dirigirse a una estantería, pero el aroma a vainilla y lágrimas que emanaba de ella lo desarmó. Se detuvo. ¿Por qué llorabas? No es asunto tuyo, replicó ella, dándole la espalda. Algo en su terquedad, en su negativa a mostrarle su debilidad, rompió su autocontrol. La agarró del brazo, obligándola a mirarlo. Vives bajo mi techo. Eres mi esposa. Todo lo que haces es asunto mío. Suéltame. No tienes derecho a... Tengo todos los derechos, la interrumpió él, su voz un gruñido bajo. La cercanía, la tensión, el olor de su perfume, todo conspiró para nublar su juicio. Podía sentir el temblor de su cuerpo, ver la vulnerabilidad en sus ojos llenos de lágrimas, y la rabia que había sentido por su mal día en el trabajo se transformó en algo más oscuro y primitivo. Te odio, susurró Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Bien, respondió él, su rostro a centímetros del de ella. El odio es una pasión. Prefiero eso a tu indiferencia. Y entonces, rompiendo todas sus propias reglas, la besó. No fue un beso tierno. Fue un beso de furia y frustración, un acto de posesión destinado a silenciarla, a marcarla como suya. Sus labios se estrellaron contra los de ella, dominantes y exigentes. Elena luchó al principio, golpeando su pecho con los puños, pero él era demasiado fuerte. La rodeó con sus brazos, aplastándola contra su cuerpo, profundizando el beso. Y entonces, para su propio horror, algo dentro de ella cambió. Su resistencia se desvaneció, reemplazada por una oleada de calor que la recorrió por completo. El beso, que había comenzado con ira, se suavizó, se volvió explorador, casi desesperado. Sus labios se movían contra los de ella con una habilidad que la dejó sin aliento. Dejó de luchar y, sin pensarlo, sus manos se deslizaron desde su pecho hasta sus hombros, aferrándose a él. Él gimió suavemente en su boca, sorprendido por su respuesta, y sus manos se deslizaron por su espalda, atrayéndola aún más cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. Podía sentir los duros músculos de su pecho, los latidos acelerados de su corazón, o tal vez era el suyo. El mundo se redujo a ese beso, a la sensación de su boca sobre la de ella, a la electricidad que crepitaba en el aire. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Los ojos de Marco estaban oscuros por el deseo, su expresión confusa, como si se hubiera despertado de un trance. Miró los labios hinchados de Elena, el rubor en sus mejillas, y una emoción que parecía pánico cruzó su rostro. La soltó tan abruptamente que ella tropezó hacia atrás. No te confundas, dijo él, su voz ronca y más áspera que nunca mientras se recomponía, volviendo a erigir sus muros. Esto no cambia nada. Sigue siendo solo una parte de mi venganza. Dio media vuelta y salió de la biblioteca a grandes zancadas, dejando a Elena sola, temblando, con el corazón desbocado y el sabor de su beso ardiendo en sus labios. Se tocó la boca, confundida y aterrorizada, no por su agresividad, sino por su propia e innegable respuesta a ella. Lo odiaba, sí, pero su cuerpo, en una traición impactante, parecía anhelar al monstruo que la había comprado. La noche fue larga y tortuosa para ambos. Elena no pudo dormir, reviviendo el beso una y otra vez en su mente. Cada detalle estaba grabado a fuego en su memoria, la firmeza de sus labios, la forma en que su mano se enredó en su cabello, el sonido de su respiración agitada. Estaba furiosa consigo misma. ¿Cómo podía haber respondido así? ¿Cómo podía sentirse atraída por un hombre que representaba todo lo que despreciaba? Era una debilidad, una falla en su armadura, y juró que no volvería a suceder. Sería más fuerte, más fría. No le daría ninguna otra arma para usar en su contra. Marco, por otro lado, se encerró en su estudio con una botella del whisky más caro. Se sirvió un vaso tras otro, tratando de borrar el sabor de ella de sus labios, el recuerdo de su cuerpo suave y tembloroso contra el suyo. Había perdido el control. Por primera vez en años, sus emociones lo habían traicionado. Se suponía que ella era una herramienta, un objeto para su venganza. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de ella, se había convertido en algo más. Se había convertido en una mujer real,
vulnerable y sorprendentemente apasionada. El beso lo había sacudido hasta la médula. No solo por la intensidad, sino por la inesperada ternura que había sentido surgir en él. Por un segundo, mientras la sostenía, no había visto a la hija de Ricardo Castillo, sino a Elena, una mujer asustada y sola, al igual que él. Ese pensamiento era peligroso. La compasión no tenía lugar en sus planes. Tenía que aplastar esos sentimientos. Tenía que recordarse a sí mismo por qué la tenía allí. Se obligó a recordar el rostro devastado de su padre, la humillación de su madre, la pérdida de todo lo que amaban, todo por la avaricia de Ricardo. Elena era el precio de esa avaricia. Y él la haría pagar. Al día siguiente, una tensión insoportable se instaló en la casa. Se evitaron con un cuidado casi cómico. Si él entraba en una habitación, ella salía. Si ella caminaba por el jardín, él cerraba las cortinas de su despacho. El beso flotaba entre ellos, tácito y explosivo. 2 días después, durante el desayuno, Marco rompió el silencio. No la miró, manteniendo sus ojos fijos en la tableta que tenía delante. Esta noche tenemos un evento de caridad. Es importante para mi empresa. Estarás allí, a mi lado. Elena sintió una punzada de pánico. ¿Aparecer en público con él? ¿Fingir ser una pareja feliz? La idea era repugnante. No quiero ir. No fue una petición, dijo él, levantando finalmente la vista. Sus ojos eran fríos como el hielo. Fue una orden. Recuerda nuestro acuerdo. En público, eres la devota señora Villarreal. Te enviaré un vestido. Un coche te llevará a un estilista a las 3. Te quiero lista a las 7. Y Elena, añadió, su voz bajando a un tono amenazador, no me avergüences. La gala se celebró en el salón de baile de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Elena se sentía como una impostora con el vestido de seda verde esmeralda que Marco había elegido para ella. La tela se adhería a sus curvas de una manera que la hacía sentir expuesta, y la abertura lateral en la falda era atrevidamente alta. Con el pelo recogido en un elegante moño y las joyas de diamantes que habían llegado en una caja de terciopelo, apenas se reconocía a sí misma en el espejo. Cuando bajó las escaleras a la hora señalada, encontró a Marco esperándola en el vestíbulo. Se quedó inmóvil por un momento, sus ojos recorriéndola de arriba abajo. Por un instante, Elena pensó que veía admiración en su mirada, un brillo de aprecio genuino, pero fue tan fugaz que debió haberlo imaginado. No estás mal, dijo él, su cumplido tan parco como siempre. Le ofreció el brazo. Vamos. Su toque, incluso a través de la tela de su smoking, envió un hormigueo por la piel de Elena. Se obligó a ignorarlo, a enderezar la espalda y a poner una sonrisa vacía en su rostro. La noche era una tortura. Tuvo que sonreír a docenas de personas, aceptar felicitaciones por su sorprendente matrimonio y escuchar a las esposas de los socios de Marco cotillear sobre lo afortunada que era. Marco interpretó su papel a la perfección. Era el marido atento, con la mano siempre en la parte baja de su espalda, susurrándole cosas al oído que parecían íntimas pero que en realidad eran instrucciones. Sonríe, Elena. La esposa de Harrison nos está mirando. O ríete de mi chiste. Tiene que parecer natural. En un momento, mientras estaban parados en un grupo, Marco acercó sus labios a la oreja de ella. Su aliento cálido le provocó un escalofrío. Por cierto, susurró, su voz tan baja que nadie más pudo oírla, el beso del otro día, no esperes que se repita. Fue un error. Un lapso momentáneo de juicio. Elena sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Ah, sí, porque yo lo describiría más como un asalto, replicó ella en un susurro igual de bajo, con una sonrisa falsa todavía en sus labios para los espectadores. La mano de Marco en su espalda se tensó. Ten cuidado, querida esposa. Los gatos callejeros que arañan demasiado terminan siendo domesticados. Antes de que ella pudiera responder, una voz seductora interrumpió. Marco, querido. No podía creerlo cuando me enteré de que te habías casado. Una mujer deslumbrante, alta y rubia, enfundada en un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, se deslizó hacia ellos. Era Isabella Montoya, una famosa modelo como todo el mundo sabía, la exnovia intermitente de Marco. Isabella ignoró a Elena por completo, besando a Marco en ambas mejillas de una manera demasiado íntima. Y sin invitarme. Me siento tan herida, ronroneó, pasando una uña perfectamente manicurada por la solapa de su smoking. Isabella, dijo Marco, su tono era cortés pero frío. Dio un paso sutil hacia atrás, poniendo a Elena ligeramente a su lado.
Permíteme presentarte a mi esposa, Elena. Los ojos azules de Isabella finalmente se posaron en Elena, mirándola de arriba abajo con un desdén apenas velado. Oh, así que esta es ella. Encantada, dijo con una sonrisa que era todo dientes. Tienes que contarme, querida, cómo una simple ratoncita de biblioteca como tú logró atrapar al soltero más codiciado de la ciudad. Debes tener algunos trucos ocultos. La sangre hirvió en las venas de Elena. Odiaba a Marco, pero la idea de que esta mujer pensara que era débil la enfurecía aún más. Poniendo la sonrisa más dulce que pudo reunir, Elena se acercó un poco más a Marco, deslizando su mano por su brazo de una manera posesiva. Oh, no hay ningún truco, Isabella. Simplemente le ofrecía algo que ninguna otra mujer pudo. Un corazón leal y una vida real, lejos de la superficialidad de las pasarelas y los flashes de las cámaras. A algunos hombres les resulta irresistiblemente refrescante. El rostro de Isabella se crispó. Marco la miró, una ceja arqueada en silenciosa sorpresa, y tal vez, solo tal vez, una pizca de diversión. La batalla de voluntades entre las dos mujeres había comenzado, y Elena, para su propio asombro, descubrió que no estaba dispuesta a retroceder. El destello de sorpresa en los ojos de Marco fue reemplazado casi instantáneamente por una máscara de fría diversión. Apoyó la barbilla en su mano, observando a las dos mujeres como si estuviera viendo una partida de ajedrez particularmente interesante. El comentario de Elena había dejado a Isabella momentáneamente sin palabras, con una mancha roja de ira extendiéndose por su cuello y su pecho. Vaya, vaya, dijo Isabella, recuperando la compostura con una risa falsa y aguda. La ratoncita tiene garras. ¡Qué adorable! Pero ten cuidado, cariño. A los hombres como Marco les gusta jugar con mascotas exóticas por un tiempo, pero siempre vuelven a lo que conocen, a lo que es real. Su mirada se deslizó por el cuerpo de Marco con una familiaridad posesiva que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Elena sintió la mano de Marco apretar ligeramente su espalda, una señal silenciosa que no supo interpretar. ¿Era una advertencia para que se detuviera o una muestra de apoyo? Decidió arriesgarse. Creo que confundes real con fácil y predecible, Isabella. Afortunadamente, mi esposo valora la sustancia por encima de la superficialidad. Por eso está conmigo y tú, estás aquí, sola. Cada palabra fue pronunciada con una calma letal. Antes de que Isabella pudiera lanzar otra andanada de veneno, Marco se irguió, su presencia dominante silenciando instantáneamente la tensión. Puso una sonrisa encantadora, pero sus ojos seguían siendo duros como el acero. Señoras, por mucho que disfrute de su animada conversación, creo que es hora de que baile con mi esposa. No le dio a Elena la oportunidad de protestar. Su mano se deslizó desde su espalda hasta su cintura, atrayéndola firmemente hacia él mientras la conducía hacia la pista de baile. El repentino contacto, la forma en que su cuerpo se moldeaba contra el de él, la dejó sin aliento. La orquesta comenzó a tocar un vals lento y él la tomó en sus brazos. Su mano derecha sostenía la de ella, mientras que la izquierda permanecía firmemente en la parte baja de su espalda, quemándola a través de la fina seda de su vestido. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el ritmo constante de su corazón contra el suyo, que estaba desbocado. Debes estar disfrutando esto, dijo ella en voz baja, la amargura tiñendo su voz mientras se movían al ritmo de la música. ¿Qué cosa, exactamente?, respondió él, sus ojos oscuros fijos en los de ella, haciendo imposible apartar la mirada. Hacerme desfilar como tu pequeño trofeo. Poner a tu examante en mi contra. Es todo parte del juego de la humillación, ¿no? Él la acercó aún más, hasta que sus cuerpos se presionaron juntos desde el pecho hasta los muslos. El olor a whisky y a su cara colonia la envolvieron. Su voz fue un susurro áspero y bajo, solo para sus oídos. Si quisiera humillarte, querida, hay maneras mucho más efectivas y placenteras de hacerlo. Y créeme, te rogaría que lo hiciera. Un calor vergonzoso se extendió por las venas de Elena ante la cruda sensualidad de sus palabras. Su respiración se atascó en su garganta. Eres siempre tan vulgar. Él sonrió lentamente, una sonrisa que era a la vez cruel y devastadoramente atractiva. Solo cuando me provocan. Y tú, Elena, con tu desafío silencioso y tus garras recién descubiertas, eres la provocación más exquisita que he conocido en años. La música se hinchó a su alrededor, pero ellos estaban atrapados en su propia tormenta silenciosa. Su mano en su espalda se movió, sus dedos trazando círculos perezosos sobre la tela,
un gesto íntimo que contradecía por completo la hostilidad de su situación. No te confundas, continuó él. Me impresionó cómo manejaste a Isabella. Tiene el veneno de una víbora. Pero no vuelvas a avergonzarme en público de esa manera. Las batallas entre mis mujeres se libran en privado. ¿Tus mujeres? En plural, espetó ella. No te equivoques, yo no soy una de tus mujeres. Soy tu prisionera, nada más. La música terminó y él la soltó, aunque su mano se demoró en la de ella un segundo más de lo necesario. Disfruta el resto de la noche, esposa. Mantén las apariencias. Te estaré observando. Con eso, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejándola temblando, no de miedo, sino de una mezcla peligrosa de rabia y excitación. El resto de la noche fue una neblina. Elena se las arregló para mantener una sonrisa en su rostro, conversando cortésmente con extraños, sintiendo los ojos de Marco sobre ella todo el tiempo. Isabella intentó acercarse a ella un par de veces más, pero Elena simplemente se excusó, negándose a darle más munición. Cuando por fin Marco decidió que ya era suficiente, apenas se miraron. El viaje de vuelta a la mansión se hizo en un silencio aún más tenso que el del primer día. Elena miraba por la ventana la ciudad dormida, abrazándose a sí misma. Sentía el cuerpo cargado de una energía nerviosa. Sabía que la confrontación no había terminado. Tan pronto como el mayordomo cerró las pesadas puertas de entrada, Marco se giró hacia ella. En la penumbra del vestíbulo, parecía más grande, más amenazador. Ven a mi estudio, ordenó. Su tono no admitía discusión. Elena lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. Él no encendió la luz principal, solo la lámpara de su escritorio, que proyectaba largas sombras en la habitación, creando una atmósfera de interrogatorio. Se sirvió un vaso de whisky de una licorera de cristal. ¿Quieres uno? Ella negó con la cabeza. No bebo. Por supuesto que no. La inocente Elena, se burló él. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzó los brazos y la miró fijamente. Esta noche has jugado un juego peligroso. Humillar a Isabella públicamente fue un movimiento audaz. Y estúpido. Ella empezó. Me insultó. ¿Qué esperabas que hiciera? Que me quedara allí y lo aceptara. Esperaba que fueras discreta. Esperaba que recordaras tu lugar, dijo él, dando un paso hacia ella. Tú eres mi esposa. Todo lo que haces se refleja en mí. Cuando la atacas, le das poder, la conviertes en una víctima, y a mí en el hombre atrapado entre su amante despechada y su nueva esposa rencorosa. Me hace parecer débil. Y eso es lo único que te importa, ¿no? Tu imagen. Tu poder, dijo ella, el desprecio evidente en su voz. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Podía sentir el calor del alcohol en su aliento. Sí, admitió sin dudarlo. Es lo único que importa. Es por lo que luché toda mi vida para reconstruir lo que tu padre destruyó. Y no dejaré que una niña mimada con delirios de grandeza ponga en peligro ni una sola pulgada de mi imperio. La llamó, niña mimada. Eso la enfureció. Puede que sea joven, Marco, pero no soy estúpida. Y no soy tuya para que me manipules. Este matrimonio es un acuerdo comercial. Cumpliré con mi parte del trato, pero no esperes que sea tu felpudo. Su desafío pareció divertirle e irritarle a partes iguales. Una extraña luz bailó en sus ojos. Un felpudo no. Nunca he tenido interés en cosas que no devuelven el golpe. Pero un acuerdo comercial, Elena, tiene términos. Y yo soy quien los establece. Dejó su vaso y de repente, estaba justo frente a ella, atrapándola contra la pared de libros. Colocó una mano a cada lado de su cabeza, inclinándose sobre ella. Su cuerpo aprisionó el suyo. Estaba tan cerca que sus alientos se mezclaban. Estabas ardiendo esta noche, susurró él, su voz se volvió ronca. Cuando estabas en esa pista de baile, en mis brazos, podía sentir el fuego debajo de tu piel. Me pregunto si sabes lo transparente que eres. Finges odiarme, pero tu cuerpo te traiciona a cada paso. No sabes nada de mi cuerpo, jadeó ella, tratando de empujarlo, pero era como empujar una pared de granito. Él se rió suavemente. Oh, creo que sí. Sé que se eriza cuando te toco la espalda. Sé que tu corazón late como un colibrí atrapado cuando me acerco. Y sé, su mirada descendió a sus labios, que aunque me odies por ese beso, una parte de ti se pregunta desesperadamente cuándo volverá a suceder. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Elena podía ver las motas doradas en sus iris oscuros,
la tensión en su mandíbula. Estaba borracho, no de alcohol, sino de poder y de algo más, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales. «Aléjate de mí», susurró, su voz temblando. En lugar de obedecer, él inclinó la cabeza, su boca rozando su oreja. «Dime que no sentiste nada cuando te besé, Elena. Mírame a los ojos y miénteme. Dime que tu cuerpo no cantó cuando mis labios tocaron los tuyos. Si puedes hacer eso, te prometo que nunca volveré a tocarte». Era una trampa y ella lo sabía. Su pulso martilleaba en sus oídos. No podía mentir. No con él mirándola así, como si pudiera ver directamente en su alma. El silencio fue su respuesta. Él sonrió con triunfo. Eso pensé. Sus labios rozaron la piel sensible debajo de su oreja, enviando una onda de choque por todo su sistema nervioso. Eres mía, te guste o no. Tu padre te entregó cada centímetro de ti. Y pronto, muy pronto, te cansarás de luchar contra lo inevitable y vendrás a mí por tu propia voluntad. Y yo estaré esperando. Levantó la cabeza y la miró por última vez, una mirada larga y posesiva. Luego, se apartó tan repentinamente como la había atrapado. Ahora, vete a la cama. He terminado contigo por esta noche. Elena no esperó una segunda invitación. Prácticamente huyó de la habitación, subiendo las escaleras con las piernas temblorosas. Se encerró en su cuarto y se apoyó contra la puerta, respirando agitadamente. Se sentía humillada, enfadada y, para su horror, intensamente excitada. El hombre era un demonio, un maestro de la manipulación psicológica y sensual. Y lo que era peor, tenía razón. Una parte de ella lo deseaba, y esa parte la aterrorizaba más que todo su poder y su dinero. Los días siguientes, la tensión en la casa fue una cuerda a punto de romperse. Fiel a su palabra, Marco no la tocó, pero sus ojos la seguían a todas partes. La observaba durante sus solitarias comidas, sus miradas cargadas de la promesa de su conversación en el estudio. Elena intentó refugiarse en su arte, pasando horas en su estudio improvisado, intentando exorcizar sus confusos sentimientos sobre el lienzo. Un día, mientras estaba completamente absorta pintando, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «Hola. Elenita, ¿eres tú?» «Soy yo, Javi». La voz alegre y familiar de Javier, su mejor amigo de la infancia y de la universidad, fue como un bálsamo para su alma herida. No había hablado con nadie de su antigua vida desde la boda. Su padre estaba demasiado avergonzado y ella demasiado aislada. «Javi. Dios mío, ¿cómo estás?», exclamó, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en semanas. «Estoy bien, pero ¿cómo estás tú? Desapareciste, tu teléfono estaba desconectado. Luego leo en los tabloides que te has casado con el magnate de hielo Marco Villarreal. ¿Qué demonios pasó, Elena?». Estaba muy preocupado. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle la pesadilla en la que estaba viviendo? Es una larga historia, Javi. Demasiado complicada para contarla por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Tomar un café? Necesito saber que estás bien. Necesito ver a mi mejor amiga, suplicó él, su tono lleno de una preocupación sincera que la conmovió profundamente. Elena lo pensó. Marco le había prohibido ver a nadie. Pero Javi era diferente. Era un pedazo de su antigua vida, de sí misma. Necesitaba esa conexión. Necesitaba a un amigo. Sí, dijo, tomando una decisión impulsiva. Me encantaría. Acordaron encontrarse al día siguiente en una pequeña cafetería en el antiguo barrio de ella, un lugar discreto donde dudaba que nadie del círculo de Marco la viera. La sensación de desafío la llenó de una energía renovada. Al día siguiente, le dijo al chofer de Marco que la llevara a una galería de arte, y desde allí tomó un taxi hasta la cafetería. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Ver a Javier fue como respirar aire fresco después de haber estado atrapada bajo tierra. Era tan cálido y genuino como siempre, con su sonrisa fácil y sus ojos amables. Se pusieron al día sobre su vida, él estaba teniendo éxito como ilustrador, y luego, inevitablemente, la conversación giró hacia ella. «Ahora, cuéntamelo todo», dijo él, su expresión seria. «No te creo ni por un segundo esa historia de amor repentino». Elena suspiró y, por primera vez, le contó a alguien la verdad. Le habló de las deudas de su padre, del chantaje de Marco, de su matrimonio forzado. Le contó que se sentía como una prisionera en una jaula de oro. Omitió las partes más íntimas,
las confrontaciones cargadas de tensión y el beso, pero Javier lo comprendió todo. La escuchó pacientemente, su ira hacia Marco creciendo con cada palabra que ella decía. Ese hombre es un monstruo, dijo finalmente Javier, tomando la mano de Elena sobre la mesa. Tienes que salir de ahí, Elena. Podemos ir a la policía. No puedo, Javi. Arruinaría a mi padre. Marco tiene pruebas, lo destruiría. Entonces huye. Vámonos juntos. Empezamos de nuevo en otro lugar, sugirió él, su voz llena de una urgencia desesperada. Sus palabras eran tentadoras, una fantasía de libertad. Pero la realidad era más dura. ¿Y vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro? Marco es demasiado poderoso. Nos encontraría. Su conversación fue interrumpida por el flash de una cámara. Se giraron, sobresaltados. Un hombre con una cámara profesional estaba bajando rápidamente su objetivo, tratando de mezclarse con la multitud. Un paparazzi. El corazón de Elena se hundió. Javier se levantó de un salto para enfrentarlo, pero el hombre ya se había escabullido. Maldita sea, dijo Javier. Tenemos que sacarte de aquí. Pero ya era demasiado tarde. La imagen de ellos dos, sentados juntos, tomados de la mano, con expresiones íntimas y preocupadas, estaría en internet en cuestión de horas. Elena se sintió enferma. Cuando regresó a la mansión, el ambiente era glacial. Armando, el mayordomo, ni siquiera la miró a los ojos. Subió las escaleras con el corazón en la boca. La puerta del estudio de Marco estaba abierta. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la ciudad. No se dio la vuelta cuando ella entró. ¿Disfrutaste de tu pequeña cita?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. No fue una cita. Es mi mejor amigo. Estaba preocupado por mí, dijo ella, su propia voz temblando ligeramente. Tomados de la mano. En un café barato. Llorando en su hombro. Muy conmovedor, dijo él, y esta vez se giró. En su mano sostenía su teléfono, y en la pantalla estaba la foto que el paparazzi había tomado. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos eran como dos fragmentos de obsidiana. Rompiste mis reglas, Elena. No eres mi dueño. Tengo derecho a tener amigos. No cuando eres mi esposa, rugió él, perdiendo finalmente el control. Lanzó el teléfono sobre su escritorio, donde rebotó con un ruido sordo. No mientras lleves mi nombre. ¿Sabes lo que la gente está diciendo ahora mismo? Que la nueva esposa de Marco Villarreal ya lo está engañando con un artista pobretón. Me haces parecer un maldito idiota. Avanzó hacia ella, y esta vez no había ni rastro de seducción en su comportamiento, solo pura rabia helada. La agarró por la parte superior de los brazos, su agarre era como el acero. ¿Creías que no me enteraría? ¿Creías que podías burlarte de mí a mis espaldas? No me estaba burlando de ti, gritó ella, el miedo y la indignación luchando dentro de ella. Apenas puedo respirar en esta casa. Necesitaba ver a un amigo. Un amigo que te mira como si quisiera arrancarte el vestido. Un amigo que te toca como si fuera suya. Nadie te toca, Elena. Nadie. Eres mía, gritó, sacudiéndola ligeramente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Lágrimas de frustración, de miedo y de ira. No soy tuya. Soy una persona. Y te odio por lo que me has hecho. Te odio por convertirme en esto. Su confesión, pronunciada con una pasión desgarradora, pareció romper algo en él. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una emoción cruda y confusa. La miró las lágrimas que corrían por sus mejillas, su pecho agitado, y su agarre se aflojó. Sus pulgares rozaron sus brazos suavemente, en un gesto casi de disculpa. No, dijo en un susurro, como si hablara más consigo mismo. No me odias. Y entonces, como la otra vez, su boca se estrelló contra la de ella. Pero este beso fue diferente. No estaba calculado para dominar o castigar. Estaba lleno de desesperación, de celos crudos, de una necesidad que rompía todas sus defensas. Fue un beso posesivo, sí, pero también era vulnerable. Elena, sorprendida por el repentino cambio, se encontró respondiendo con la misma ferocidad. Le devolvió el beso, derramando toda su frustración, su soledad y su confusión en él. Sus manos, que antes estaban atrapadas a sus costados, se deslizaron hacia arriba para enredarse en su cabello, tirando de él, acercándolo más. Esto ya no era un juego de poder.
Era una rendición mutua a la abrumadora atracción que ambos habían tratado de negar. Se besaron como si se estuvieran ahogando y el otro fuera su única fuente de aire. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, Marco apoyó su frente contra la de ella. Sus ojos estaban cerrados. Nunca vuelvas a hacer eso, jadeó, su voz apenas un susurro. No puedes verme con otro hombre, Elena. No lo soportaría. En esa frase, en esa confesión de vulnerabilidad nacida de los celos, Elena se dio cuenta de una verdad aterradora. La venganza de Marco se había complicado. El trofeo que había reclamado se había metido bajo su piel y había encontrado el camino a un corazón que él creía muerto. Y ella, la prisionera, estaba peligrosamente cerca de enamorarse de su carcelero. La confesión de Marco flotó en el aire entre ellos, tan cruda y expuesta que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. No puedes verme con otro hombre, Elena. No lo soportaría. No era una amenaza, era una súplica, un desgarro en la armadura de acero que siempre llevaba. Por un instante, el magnate despiadado desapareció, y en su lugar quedó un hombre atormentado por una emoción tan primitiva y poderosa que no pudo contenerla, los celos. Elena se quedó inmóvil en sus brazos, con la respiración entrecortada, el eco de su beso aún ardiendo en sus labios. Lo que vio en sus ojos en ese momento no fue ira ni posesividad, sino un pánico vulnerable, como si acabara de revelar una debilidad fatal a su enemigo. Y en esa vulnerabilidad, el odio de ella comenzó a desmoronarse, reemplazado por una confusa y abrumadora oleada de compasión, poder. La línea entre ser su prisionera y ser su carcelera se había desdibujado hasta casi desaparecer. Él la soltó bruscamente, como si su contacto le quemara. Dio 2 pasos hacia atrás, pasándose una mano por el pelo en un gesto de profunda frustración. La máscara de frialdad descendió de nuevo sobre su rostro, pero ahora ella sabía que era solo eso, una máscara. Ya no era tan impenetrable. Olvida lo que he dicho, dijo él con voz áspera, volviendo a su tono autoritario. Fue un momento de debilidad. Lo que importa es que has desobedecido. Has puesto mi nombre en boca de la prensa del corazón. A partir de ahora, tus salidas estarán restringidas. Se acabó el ver a tus amigos. No puedes encerrarme, protestó ella, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. La cruda emoción del momento la había dejado agotada. Mírame hacerlo, replicó él. Eres mi esposa, Elena. Y aprenderás lo que eso significa. Se dio la vuelta y salió del estudio sin decir una palabra más, dejando a Elena sola en un mar de confusión. Sabía que debía sentirse furiosa por su nueva amenaza, por su intento de reafirmar el control. Pero todo lo que podía sentir era el temblor de su cuerpo y la resonancia de su confesión en su corazón. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de algo mucho más complicado y peligroso. Los días siguientes transcurrieron en una tregua extraña y silenciosa. Marco cumplió su palabra. Le informó que sus llamadas serían monitoreadas y que no podría salir de la propiedad sin su permiso explícito y su compañía. La jaula dorada se había vuelto un poco más pequeña. Sin embargo, su comportamiento hacia ella cambió. Desapareció la crueldad deliberada. La hostilidad fue reemplazada por una cautelosa distancia, como si temiera acercarse demasiado, temeroso de lo que podría suceder si volvía a perder el control. Se encontraban en las comidas, comiendo en un silencio denso pero no incómodo. A veces, Elena lo sorprendía mirándola cuando creía que no se daba cuenta. Una vez, sus miradas se cruzaron sobre la mesa, y en lugar de la habitual frialdad, vio en sus ojos una curiosidad genuina, un anhelo que hizo que su corazón diera un vuelco. Elena, a su vez, empezó a verlo de forma diferente. El monstruo se estaba humanizando. Lo observaba trabajar hasta altas horas de la noche en su estudio, la frente surcada por la concentración. Oía la música clásica que ponía para relajarse, a menudo piezas melancólicas y solitarias que parecían reflejar un alma que pocos veían. Empezó a dejarle una taza de té en su escritorio antes de irse a la cama, un pequeño gesto de tregua que él nunca reconoció, pero que sabía que notaba porque la taza siempre estaba vacía por la mañana. Una tarde, él entró en el estudio de arte que ella había improvisado. Elena estaba tan absorta en su pintura que no lo oyó llegar. Estaba pintando un paisaje marino tormentoso, el lienzo lleno de grises, azules oscuros y blancos violentos. Interesante elección de tema, dijo él, su voz sobresaltándola. Se giró, con el pincel en la mano. Se había manchado la mejilla con pintura azul sin darse cuenta. Él se quedó allí, con su impecable traje de negocios, pareciendo fuera de lugar en medio de sus lienzos y el olor a trementina.
Refleja mi estado de ánimo, supongo, respondió ella a la defensiva. Él se acercó al lienzo, estudiando las pinceladas con una intensidad inesperada. Tienes talento, dijo en voz baja. Hay mucha pasión en estas pinceladas. Mucha rabia. Levantó la mano, y por un momento Elena pensó que iba a tocar el lienzo. En su lugar, su dedo se dirigió a su mejilla. Con una gentileza que la dejó sin aliento, limpió la mancha de pintura azul. Su pulgar rozó su piel y un calor instantáneo se extendió por su rostro. Sus ojos se encontraron, y la tensión, esa corriente eléctrica familiar, volvió a llenar el aire. Toda esa pasión, susurró él, su pulgar todavía acariciando su mejilla. ¿Qué harías si la dirigieras a otra cosa, o a otra persona? Su aliento olía a menta y café. Elena tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. No sé de qué hablas. Oh, creo que sí lo sabes, respondió él, su voz se volvió más profunda, más seductora. Se inclinó lentamente, y esta vez no hubo violencia ni ira. Fue deliberado, inquisitivo. Le estaba dando tiempo para que se apartara. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron suavemente al principio, un roce tentativo. No fue una batalla, sino una exploración. Era un beso que hacía preguntas, y el cuerpo de Elena respondía sin que su mente se lo permitiera. Sus labios se abrieron bajo los de él, y su mano se levantó para apoyarse en su pecho, sintiendo el latido constante y fuerte de su corazón. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento, más exigente. Su lengua se deslizó en su boca, y ella gimió suavemente, un sonido de pura entrega que pareció enloquecerlo. Sus brazos la rodearon, levantándola del suelo y presionándola contra la pared, atrapándola entre el frío yeso y el calor ardiente de su cuerpo. El beso se prolongó, borrando el tiempo y el espacio. Cuando finalmente se separaron para respirar, sus frentes permanecieron juntas. Dime que te detenga, Elena, jadeó él, sus labios rozando los de ella con cada palabra. Dime que me odias y me iré ahora mismo. Pero ella no podía. En ese momento, la palabra odio no tenía sentido. Todo lo que sentía era él, su fuerza, su olor, su sabor, la abrumadora sensación de ser deseada por este hombre complicado y herido. Sacudió la cabeza lentamente. No puedo. Un sonido gutural salió de su garganta, y la besó de nuevo, esta vez con una ternura que la desarmó por completo. La bajó lentamente hasta que sus pies tocaron el suelo, pero no la soltó. He sido un necio, murmuró contra sus labios. Me dije a mí mismo que solo eras un medio para un fin. Una forma de herir a tu padre. Pero me estaba mintiendo. Desde el momento en que entraste en su estudio, toda furia y desafío, me metí en un lío. Me has hecho la vida imposible, susurró ella. Lo sé. Y lo siento, dijo él, y la sinceridad de sus palabras la conmovió hasta las lágrimas. He pasado tanto tiempo viviendo para la venganza que olvidé cómo vivir para cualquier otra cosa. Me has despertado, Elena. Y me aterroriza. Ese momento de honestidad fue interrumpido por el sonido del teléfono de la casa. Se separaron a regañadientes, como si salieran de un sueño. Marco fue a contestar. Elena lo oyó hablar, su tono cambiando de la intimidad suave a su habitual brusquedad empresarial. Cuando volvió, su expresión había cambiado. Isabella está abajo, dijo con tono seco. Viene a recoger algunas cosas que dejó aquí. El nombre fue como un jarro de agua fría. Iré a mi habitación, dijo Elena, sintiéndose de repente insegura y expuesta. Marco la detuvo, agarrándola suavemente del brazo. No, te quedarás. Eres la señora de esta casa, no ella. La determinación en su voz le dio fuerzas. Bajaron las escaleras juntos, y encontraron a Isabella en el vestíbulo, instruyendo a Armando sobre qué cajas empacar. Vestía un atuendo llamativamente caro y miraba los interiores de la casa con una expresión de desdén. ¿Redecoraste?, preguntó Isabella a Marco, ignorando por completo a Elena. Este lugar parece aburrido. Carece de la pasión que teníamos. Los gustos cambian, Isabella. Maduran, respondió Marco con frialdad. Mi esposa prefiere un estilo más elegante. Isabella finalmente se dignó a mirar a Elena. Ah, sí. La esposa, dijo, la palabra goteaba sarcasmo. Dime, querida, ya te ha comprado suficientes baratijas para que olvides que te compró a ti misma. Antes de que Elena pudiera responder, Marco se adelantó. Eso es suficiente, Isabella. Has recogido tus cosas. La puerta está por allí. La mandíbula de Isabella se apretó.
Eres un tonto, Marco. La estás dejando llegar a ti. ¿No ves lo que está haciendo? Te está ablandando. Creo que eso es asunto mío, dijo él. Adiós. Isabella lo fulminó con la mirada y luego a Elena. Disfruta mientras dure, ratoncita. Él se aburrirá de ti, como se aburre de todos sus juguetes. Y con eso, se marchó, dando un portazo. El silencio que dejó era denso. Elena miró a Marco, su corazón lleno de una gratitud inesperada. La había defendido. Había elegido su bando. Él se giró hacia ella, una expresión de pesar en su rostro. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Preguntó él. Por defenderme. Él dio un paso hacia ella, su mirada intensa. Acostúmbrate. Mientras seas mi esposa, nadie te faltará al respeto. Ni siquiera yo mismo. Y con esa promesa, un nuevo capítulo pareció comenzar. Empezaron a hablar, de verdad. Compartieron cenas en las que no solo se sentaban en silencio. Ella le hablaba de su amor por el arte, y él le hablaba del imperio que había construido, de la presión y la soledad que conllevaba. Descubrió que debajo de su exterior despiadado, había un hombre con una mente brillante y un retorcido sentido del humor. Él, a su vez, descubrió la fuerza y la resistencia bajo su apariencia delicada, su inteligencia aguda y su capacidad para ver más allá de la fachada que mostraba al mundo. Una noche, ella lo encontró dormido en el sofá de su estudio, los archivos de un caso esparcidos por el suelo. Le quitó suavemente los zapatos y le puso una manta encima. Mientras dormía, su rostro parecía más joven, libre de la tensión habitual. Elena se encontró acariciándole el pelo, un gesto tierno e instintivo. Él se removió en sueños y murmuró su nombre. El corazón de Elena se saltó un latido. Se sentó en el suelo junto a él, velando su sueño hasta el amanecer, dándose cuenta de la peligrosa y aterradora verdad. Se había enamorado de él. El amor, sin embargo, no borró los cimientos de su relación. La sombra del acuerdo de venganza siempre estaba presente. Un fin de semana, Marco la sorprendió. Tu padre ha llamado varias veces. Quiere verte, dijo durante el desayuno. Le he invitado a cenar mañana por la noche. Elena se quedó helada. ¿Mi padre? Aquí. ¿No es eso lo que querías? Él me rogó, dijo que necesitaba ver que estabas bien. Es hora de demostrarle que lo estás. Elena no sabía qué pensar. ¿Era un acto de bondad o un nuevo movimiento en su juego de ajedrez? La cena fue la noche más tensa de su vida. Ricardo llegó luciendo nervioso y mucho más viejo. Observaba a Marco con una mezcla de miedo y resentimiento. Elena trató de actuar con naturalidad, de mantener una conversación ligera, pero la tensión era palpable. Durante la cena, Ricardo no pudo contenerse más. Solo quiero saber que mi hija es feliz, Villarreal, dijo, su voz temblaba. Marco dejó sus cubiertos y miró a Ricardo directamente a los ojos. Su hija tiene todo lo que podría desear. Una casa hermosa, ropa, joyas, protección. Es mucho más de lo que usted pudo darle al final. Hablaba de felicidad, no de cosas materiales, replicó Ricardo. No te atrevas a hablarme de felicidad, dijo Marco, su voz se volvió peligrosamente baja. Tú me quitaste la mía cuando arruinaste a mi familia. Esto, Ricardo, esto no es un castigo para Elena. El castigo es para ti. Es que veas a tu hija, la luz de tus ojos, viviendo en la casa de tu enemigo, llevando su nombre, y saber que no puedes hacer nada para cambiarlo. Es que ella me mire con lealtad a mí, y no a ti. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de Marco eran crueles, diseñadas para infligir el máximo dolor. El frágil vínculo que habían estado construyendo se hizo añicos en un instante. Ricardo se levantó de la mesa, con el rostro pálido. Elena, lo siento. Siento mucho haberte metido en esto. Y sin más, se fue. Elena se giró hacia Marco, con lágrimas de rabia y traición en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Empezaba a pensar que habías cambiado. Las circunstancias no han cambiado, Elena, dijo él, su rostro era de nuevo la máscara de piedra que ella tanto odiaba. Nuestro matrimonio se basa en una deuda. Nunca olvides eso. No, gritó ella, golpeando la mesa. Te equivocas. Ya no se trata de eso y lo sabes. Estás asustado, Marco. Estás aterrorizado de sentir algo, de ser vulnerable, así que te escondes detrás de tu venganza porque es lo único que conoces. Eres un cobarde. Lo dejó allí,
en el opulento comedor, y corrió escaleras arriba hacia su habitación, sollozando. Se encerró, negándose a abrirle cuando él la siguió y llamó a su puerta. Elena, ábreme. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Vete y déjame en paz. Oyó como maldecía en voz baja y luego el sonido de sus pasos al alejarse. Esa noche, Elena no durmió. Lloró por su padre, por sí misma y por el hombre estúpido y testarudo del que se había enamorado. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando las lágrimas se habían secado y solo quedaba un vacío doloroso, oyó que su puerta se abría. La había abierto con una llave maestra. Vio su silueta en la penumbra. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. No dijo nada durante mucho tiempo, simplemente se sentó allí. Su presencia era un peso reconfortante en la oscuridad. Tenías razón, dijo finalmente, su voz era un susurro ronco. Soy un cobarde. Durante 15 años, la venganza ha sido mi única compañera. Es todo lo que sé. La idea de sentir algo más, algo por ti, me deja sin timón. No sé cómo manejarlo. Se movió, acostándose en la cama junto a ella, sobre las sábanas, todavía completamente vestido. Cuando vi a tu padre, todo el odio, todo el dolor del pasado volvió. Y lo usé para alejarte. Porque tenerte cerca duele, Elena. Duele de una manera buena que no entiendo. Elena se giró para mirarlo. En la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, vio la agonía en su rostro. Extendió la mano y le acarició la mejilla. A mí también me duele, susurró. Él se inclinó y la besó, un beso salado por las lágrimas de ella, lleno de arrepentimiento y una necesidad desesperada. No había lujuria en ese beso, solo un anhelo de conexión, de perdón. La rodeó con sus brazos y la apretó contra él. Quédate conmigo esta noche, susurró ella en su pecho. Solo, quédate. Siempre, respondió él, su voz se ahogó. Esa noche, por primera vez, durmieron en la misma cama. No hicieron el amor. Simplemente se abrazaron, encontrando consuelo y un frágil santuario en los brazos del otro, dos almas solitarias a la deriva en una tormenta que ellos mismos habían creado. Pero mientras Elena se dormía, acunada en el calor de su abrazo, un pensamiento persistente se negó a desaparecer. Un santuario construido sobre cimientos de odio y venganza no podía durar. Era solo cuestión de tiempo antes de que las paredes se derrumbaran. El amanecer se coló por las rendijas de las persianas, pintando rayas doradas en la pared. Elena se despertó lentamente, envuelta en una calidez y una seguridad que nunca antes había sentido en esa casa. No era el calor de las sábanas de seda, sino el del cuerpo de Marco, que dormía profundamente a su lado. Su brazo estaba extendido sobre su cintura, un peso posesivo pero reconfortante. Su rostro, en reposo, estaba desprovisto de toda la dureza que solía exhibir, revelando al hombre vulnerable que se había confesado a ella en la oscuridad. Durante horas, se había quedado despierta, simplemente observándolo, escuchando su respiración constante, sintiendo el latido de su corazón contra su espalda. El odio que una vez la había alimentado se había disuelto por completo, dejando en su lugar un amor tan profundo y aterrador que la dejaba sin aliento. Se movió con cuidado, sin querer despertarlo, pero sus ojos se abrieron al instante, como si estuviera sintonizado con cada uno de sus movimientos. La miró, la confusión del sueño fue rápidamente reemplazada por una intensa claridad. Buenos días, susurró él, su voz ronca por el sueño. Buenos días, respondió ella en voz baja. Él levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos se detuvieron en su mejilla. No fue un sueño, dijo él, más para sí mismo que para ella. Ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No. Elena, yo. Empezó él, sentándose, la angustia volviendo a sus facciones. Lo que te hice, la forma en que te he tratado. Ella le puso un dedo en los labios para silenciarlo. Lo sé, pero anoche fue un nuevo comienzo. Si es que tú quieres que lo sea. Él tomó su mano, la besó en la palma y luego entrelazó sus dedos con los de ella, apretando con fuerza. Más que nada en el mundo, dijo con una seriedad que la estremeció. He vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, persiguiendo fantasmas. Tú eres la primera luz que he visto en 15 años. No voy a dejar que se apague. En las semanas siguientes, la mansión se transformó. El silencio opresivo fue reemplazado por conversaciones, risas e incluso música. Marco insistió en que redecoraran la casa juntos, deshaciéndose de los muebles fríos y minimalistas y reemplazándolos con piezas más cálidas y acogedoras que ella eligió.
La jaula dorada empezaba a sentirse como un hogar. Su relación floreció en esta nueva tregua. Se conocieron de una manera que nunca habían creído posible. Descubrieron un amor compartido por las películas antiguas, un desacuerdo divertido sobre si la piña pertenecía a la pizza, y un profundo respeto mutuo por la inteligencia y la resistencia del otro. Él la llevaba a su oficina, mostrándole con orgullo el imperio que había construido, pidiéndole su opinión sobre nuevos proyectos. Ella le mostraba sus cuadros, y él los colgaba en las paredes de la casa, reemplazando el arte abstracto caro y sin alma que había comprado por obligación. Su intimidad emocional crecía cada día, pero un muro invisible seguía en pie entre ellos. Aunque dormían en la misma cama cada noche, abrazados, el recuerdo del origen de su relación, de la compulsión y la fuerza, le impedía a Marco dar el siguiente paso. Temía que cualquier avance físico fuera visto como una reafirmación de su poder inicial, manchando el amor frágil y precioso que habían encontrado. Fue Elena quien finalmente rompió ese último muro. Una noche, una tormenta azotaba la ciudad, el sonido de la lluvia y los truenos envolvía la casa. Estaban en la biblioteca, leyendo en silencio frente al fuego. Elena levantó la vista de su libro y lo miró. Él la estaba observando, su mirada llena de un amor tan profundo, tan lleno de anhelo, que le dolía el corazón. Dejó su libro, se acercó a él y se arrodilló a su lado, tomando su cara entre sus manos. «¿Qué pasa?», susurró ella. «Solo pienso en lo indigno que soy de ti», respondió él con voz ronca. «En todas las cosas que te harías si fuera un hombre mejor». Ella sonrió tiernamente. «Me enamoré del hombre que eres, Marco, no de una versión perfecta que crees que debería ser». Se inclinó y lo besó, un beso suave y tranquilizador que rápidamente se profundizó, encendido por semanas de deseo reprimido. El libro de Marco cayó al suelo con un ruido sordo. Él gimió en su boca, sus manos subieron por su espalda, enredándose en su pelo, atrayéndola más cerca. «Elena», murmuró contra sus labios, su voz era una advertencia, una pregunta y una súplica, todo en uno. «Hazme el amor, Marco», susurró ella, su voz firme y sin rastro de duda. «No como mi dueño. No como mi captor. Como mi marido». Esas palabras fueron la llave que abrió la última puerta de su autocontrol. La levantó en brazos y la llevó escaleras arriba hasta su dormitorio, sus bocas nunca se separaron. Esa noche, consumaron su matrimonio. Fue un acto de amor tierno y a la vez ferozmente apasionado. Cada caricia, cada beso, era a la vez un descubrimiento y un regreso a casa. Derribaron las últimas barreras, entregándose el uno al otro por completo, sellando su nuevo comienzo no con un contrato o una venganza, sino con una intimidad que unía sus almas para siempre. «Te amo», le susurró él en la oscuridad después, su voz rota por la emoción. «Te amo, Elena Villarreal. Más que a mi vida». «Y yo a ti, Marco», respondió ella, acurrucándose en su pecho, finalmente en paz. Su felicidad, sin embargo, era una llama brillante en un mundo lleno de sombras, y una de esas sombras estaba a punto de regresar para intentar extinguirla. Unas semanas más tarde, Marco recibió una llamada en su despacho privado. Elena estaba en el jardín cuando lo vio a través de la ventana. Su postura era rígida, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Cuando colgó, se quedó de pie durante varios minutos, mirando a la nada, antes de golpear el escritorio con el puño con una violencia que hizo que ella se estremeciera. Corrió adentro. «¿Marco? ¿Qué ha pasado?». Él la miró, y en sus ojos había una tormenta de emociones que no pudo descifrar. «Era Isabella», dijo, su voz era extrañamente plana. Me tengo que ir. Tengo que reunirme con ella». Un escalofrío recorrió a Elena. «¿Por qué? Creía que habías terminado con ella». «Yo también lo creía», dijo él, pasando junto a ella sin mirarla. Es complicado, Elena. Tengo que resolverlo. Solo confía en mí». Se fue sin más explicaciones, dejándola con un nudo de miedo en el estómago. Esperó toda la tarde y parte de la noche. Caminaba de un lado a otro por la casa, llamando a su móvil una y otra vez, pero saltaba directamente al buzón de voz. La duda, un veneno frío, empezó a filtrarse en su corazón. ¿Y si Isabella tenía razón? ¿Y si se había aburrido de ella y volvía a lo familiar? Cuando finalmente regresó, bien pasada la medianoche, apestaba a alcohol. Su traje estaba arrugado y sus ojos estaban rojos. «Marco, ¿dónde has estado?». «Estaba tan preocupada», empezó ella, corriendo a su encuentro. Él levantó una mano para detenerla, un gesto que la hirió más que cualquier palabra. «No ahora,
Elena. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? Exigió ella, el miedo convirtiéndose en ira. ¿En ella? ¿Qué quería, Marco? Él la miró, su rostro era una máscara de agonía. Respiró hondo, como si se preparara para un impacto. Está embarazada, soltó las palabras. El mundo de Elena se detuvo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Tuvo que agarrarse a una silla para no caerse. No, no puede ser, susurró. Dice que es mío. ¿Qué? ¿Qué ocurrió la semana antes de nuestra boda? No te creo, dijo Elena, aunque una parte de ella ya sentía el hielo de la traición apoderándose de ella. Es una mentira. Está mintiendo para separarnos. No lo sé, Elena, dijo él, su voz era un murmullo roto. No lo recuerdo todo de esa noche. Estaba bebiendo. Estaba enfadado con el mundo. Podría ser verdad. Esa falta de certeza fue la puñalada final. Él no lo negaba categóricamente. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que fuera verdad. Y esa posibilidad lo cambiaba todo. El hermoso castillo que habían construido juntos se había derrumbado en polvo. Tienes que irte, susurró Elena, las palabras eran cenizas en su boca. ¿Qué? Dijo él, pareciendo aturdido. Vete, repitió ella, su voz se hizo más fuerte. No puedo mirarte ahora mismo. Sal de esta casa. Elena, por favor. Podemos superar esto. Te quiero a ti. A ti. Pero tendrás un hijo con otra mujer, dijo ella, las lágrimas corrían por sus mejillas. Y nunca, nunca, podré olvidar eso. Has traído tu pasado a nuestro presente, y lo ha envenenado todo. Vete. Durante los 2 días siguientes, Elena vivió como un fantasma. Marco intentó hablar con ella, pero ella se encerró, negándose a verlo. Escuchaba sus súplicas a través de la puerta, su voz rota por el remordimiento, pero ella no podía ceder. Se sentía rota, traicionada. Se dio cuenta de que mientras la sombra del hijo de Isabella estuviera entre ellos, nunca podrían ser verdaderamente felices. Estaba contaminado. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. En mitad de la noche, mientras la casa estaba en silencio, hizo una pequeña maleta. Le escribió a Marco una breve nota: no puedo vivir con fantasmas, Marco. Te amo, y por eso mismo, te dejo ir. Sé un buen padre. Elena. Dejó el anillo de boda sobre la nota. Y luego, en silencio, se fue. Desapareció. Marco encontró la nota y el anillo a la mañana siguiente. Un rugido de pura agonía animal salió de su pecho, un sonido que hizo temblar las paredes. Armando y el resto del personal lo escucharon, pero nadie se atrevió a acercarse. En ese momento, Marco Villarreal, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que no tenía nada. Lo que vino después fue un infierno para él. Contrató a los mejores investigadores privados, pero Elena se había desvanecido. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Mientras tanto, Isabella se aferró a él, exigiendo su apoyo, hablando del futuro de su bebé. Marco actuaba por inercia, proporcionándole un apartamento y dinero, pero su corazón estaba muerto. Cada día sin Elena era una tortura, un recordatorio constante de su estupidez. Pero a medida que el shock inicial se desvanecía, empezó a pensar. Pequeñas inconsistencias en la historia de Isabella. Su negativa a ir a un médico que él eligiera. Su creciente impaciencia por casarse. Impulsado por una última pizca de esperanza, Marco empezó a investigar por su cuenta. Una noche, un recuerdo olvidado le vino a la mente. La noche en cuestión, se había ido furioso de un bar después de discutir con Isabella y había cogido un avión a Ginebra para una reunión de emergencia. Tenía los recibos del avión, el registro del hotel. Era imposible. Había estado en otro continente. La confrontó con las pruebas. La cara de Isabella se descompuso, su máscara de víctima se hizo añicos, revelando la víbora que había debajo. Te lo merecías, Ciseo. Me dejaste por esa. Nada. Quería que sufrieras como yo sufrí. Incluso admitió que ni siquiera estaba embarazada. Todo había sido una mentira, un ardid cruel nacido de los celos y el despecho. Después de expulsar a Isabella de su vida para siempre, la obsesión de Marco se centró en una sola cosa: encontrar a Elena. Pero también sabía que no podía volver a ella siendo el mismo hombre. Se dio cuenta de que todo su dolor, su necesidad de venganza, se originaba en la ruina de su familia. Así que hizo lo impensable. Fue a ver a Ricardo Castillo. Lo encontró viviendo en un pequeño apartamento, trabajando como contable.
Marco se disculpó. Le pidió perdón, no solo por lo que le había hecho a Elena, sino por su propia sed de venganza. Le ofreció a Ricardo una suma de dinero considerable para que pudiera empezar de nuevo, no como un pago, sino como un gesto de paz. Fue un amigo en común con Javier quien finalmente le dio una pista. He oído que hay un artista increíble que vive en un pequeño pueblo de la costa. Pinta el mar como si fuera su alma. Dicen que su nombre es Lena. Marco condujo durante horas, su corazón era un martillo en su pecho. Encontró el pequeño pueblo y la pequeña galería que exhibía sus cuadros. Y allí estaban. Paisajes marinos tormentosos, pero también amaneceres llenos de una nueva esperanza. Y en un caballete, en el centro de la galería, estaba ella. Parecía diferente. Más fuerte, más serena. Llevaba el pelo suelto, salpicado de pintura. Llevaba un mono de trabajo y estaba descalza. Se dio la vuelta al oírlo entrar, y sus ojos se abrieron de par en par. La tensión volvió al aire, pero esta vez estaba cargada de meses de dolor y anhelo. Marco, susurró. Él no podía hablar. Simplemente se acercó a ella y le entregó un archivo. Dentro estaban las pruebas de su viaje a Ginebra, una declaración firmada de Isabella confesando su mentira, y una ecografía. Una ecografía real, con su nombre en ella. Elena Villarreal. Fecha, esa misma semana. Nunca hubo un bebé, Elena, dijo él, su voz era un susurro ronco. Fue todo una mentira. Pero, si aún me aceptas, he oído que podríamos empezar a trabajar en hacer de esto una realidad. Ella miró los papeles y luego la ecografía, confundida. Levantó la vista hacia él. Él sacudió la cabeza, una lágrima se deslizó por su mejilla. No, mi amor. Esa es la prueba de la clínica de fertilidad. El primer paso. Quiero tener una familia contigo. Quiero tener hijos contigo. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote lo mucho que te quiero, sin mentiras, sin sombras, sin venganza. Solo amor. Si es que puedes perdonarme. Elena lo miró, vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, vio al hombre por el que había arriesgado su corazón. Y supo que su hogar no era un lugar, sino una persona. Y esa persona estaba de pie frente a ella. Soltó los papeles y se arrojó a sus brazos, sollozando, y él la abrazó con la fuerza de un hombre que se ahoga y acaba de encontrar tierra firme. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una venganza familiar era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, independiente y fuerte, el arrepentimiento y el miedo a perderla para siempre le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de amar incondicionalmente y de perdonar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Años más tarde, la gran mansión ya no estaba fría. Estaba llena del sonido de las risas. Un niño pequeño con el pelo oscuro y los ojos de su madre corría por el pasillo, perseguido por una niña un poco mayor con los ojos oscuros y la sonrisa decidida de su padre. Ricardo, con el pelo completamente blanco, les leía un cuento en el jardín, un abuelo feliz. Elena, con su vientre redondeado por su tercer hijo, estaba sentada en un columpio, observándolos. Marco se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Feliz, señora Villarreal, le susurró al oído. Ella se recostó contra él, el epítome de la paz. Más de lo que nunca creí posible, respondió. Se dio la vuelta y lo besó, un beso lleno de la comodidad y la pasión de un amor que había sido probado en el fuego y había salido más fuerte que el acero. Si te gustó, suscríbete al canal.